Ahora sí, ya salimos. Muy buenos días a todos los que nos estaban esperando y los que están pendientes de esta entrevista, chicos. Muy buenos días. Ya sé, ya. Ay, ya parezco disco rayado, pero discúlpenos de verdad, Cristian. Déjenme le bajo el volumen a esto, ya notarán todos los inconvenientes que hemos tenido porque me sale doble sonido, me cambiaron todo el formato, pero bueno, anyway, aquí ya estamos listos. Gracias a todos. Para los que apenas se conectan por primera vez, mi nombre es Adriana Reyes, soy agente de bienes raíces en High Point, Carolina del Norte, y todos los miércoles, como ya llevamos más de 3 meses y medio, la abogada de inmigración, Marina Castillo, nuestra abogada preferida, siempre está pendiente aquí para darnos actualización de todos los temas de inmigración, porque pues lastimosamente con esta administración nos cambian las reglas constantemente, pero de vez en cuando hacemos preguntas y respuestas y hoy es ese día. Recuerden, por favor, hacer sus preguntas generales. La abogada de Marina está ubicada en la 2200 Silas Creek Parkway en Winston, Salem de Carolina del Norte, y los teléfonos son el 336-283-6906 y 336-986-9295. Marina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días, Adriana. Buenos días a todos los que se conectan en sus casas, en sus trabajos. Bendiciones para todos. Y sí, evidentemente la tecnología a veces nos gana. Estamos Ay, disculpándonos por los minutos de retraso, pero bueno, Adriana está haciendo una excelente labor. De verdad que la admiro muchísimo con eso a ponerse al día porque las plataformas las están cambiando constantemente y ahora, pues evidentemente, cuando te cambian las cosas y el mismo día te das cuenta, entonces es el aprendizaje, ya tienes que hacerlo o hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, exactamente. gracias Adriana por mantenerte. Yo en mi migración, tú en tecnología, No, Dios mío, hoy sí todos fue los un día días. terrible porque ya les hemos comentado a ustedes, chicos, que esto no lo tenemos preparado. Yo sencillamente me conecto 10 minutos antes, le mando la invitación a la abogada y arrancamos, pero con la Claro. sorpresa de que lo fui a hacer y cambiaron el formato de Zoom, tenía que hacer una actualización y bueno, ya ustedes se podrán imaginar, bla, 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 el resto ya lo conocen. Pero bueno, Pero hoy, bueno, hoy estamos es preguntas y respuestas con la abogada. Antes de arrancar en materia, por favor, compartan este video para que le llegue a personas, la información les llegue a personas que realmente lo necesitan. Mientras ustedes van empezando a hacerme sus preguntas, aquí vamos a empezar con una lista de preguntas que ya me han hecho con anterioridad. ¿Ok? Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿qué es el E-Verify? ¿Y Buenísima pregunta. Pero cómo aplica esto a las antes de personas? eso, Adriana, recuerda que te dije, bueno, entre los minuticos que estábamos tratando de conectarnos y no, que hoy hay una excelente noticia del día de hoy, como siempre los estoy actualizando. Ayer salió una decisión de la Corte Federal que está deteniendo las nuevas tarifas del Departamento de Inmigración, de USCIS o UCIS en español. Esto quiere decir que las tarifas que todas, por supuesto, están incrementando las tarifas del gobierno y que iban a empezar este viernes 2 de octubre, ya no van a poder ser implementadas hasta que la decisión de la Corte Federal o el juicio en la Corte Federal sea terminado y se decida si es algo que meritoriamente se debería hacer o no. Entonces, por los momentos, les actualizo esa buena noticia, es una muy buena noticia porque las diferencias, yo lo estaba comentando Andriana, eran bastantes, o sea, entre los antiguos o los tarifas que estaban en estos momentos y que van a continuar con las tarifas que ellos estaban o que ellos iban a empezar a implementar el viernes. Entonces, por ahora, bueno, vamos a mantener esas tarifas que creo yo que serían las más justas y bueno, esperaremos qué nos dice la Corte Federal en el futuro para ver cuándo esto va a poder ser implementado o no. Esperemos que no. Y Muy bueno, vamos con la respuesta del E-Verify. Eso es una pregunta que yo les puedo describir por encima. El E-Verify es un sistema que se utiliza, lo utilizan los empleadores. Hay una ley general, una ley federal, pero se lleva a cabo o se implementa como ley estatal, es decir, cada estado decide, dependiendo de sus regulaciones,
cuántos empleados tiene que tener la compañía para que esta compañía obligatoriamente tenga este sistema. No recuerdo exactamente cuántos Carolina del Norte, cuántos empleados debe tener, pero hay una cierta cantidad y el sistema lo que significa es que una vez que el empleador esté obligado, según el número de empleados que tenga, según las regulaciones, a colocar este sistema va a verificar, el mismo nombre lo dice, si la persona tiene estatus legal o no. Es decir, cada vez que el empleador necesite contratar a alguien, esta persona tiene que ser verificada a través de este sistema para determinar si tiene estatus legal o no. Y esa es una hoja, una o dos, tienen una o dos páginas, es una forma bien sencilla. Yo les recomiendo siempre a mis clientes, no se dejen, no revisen bien lo que están escribiendo. Revisen muy bien porque a veces le dan, pues, por supuesto, las formas del IRS, el W2 y de todo lo demás. Y de pronto le colocan la E-Verify y ellos no saben. Entonces, esa forma que apenas tiene una o dos hojas, eso va al Departamento de Inmigración. La idea es verificar si la persona tiene un permiso de trabajo, si tiene una residencia permanente, si es ciudadano americano, naturalizado, de tal manera de que pueda trabajar legalmente. Entonces, bueno, mucho cuidado con esa forma si la persona no tiene estatus legal, porque queda registrado en el Departamento de Inmigración que tú intentaste trabajar ilegalmente. Muy importante eso. Tengo varias preguntas que ya durante la semana varias personas me las han mandado y qué bueno eso, Marina, porque quiere decir que nos están escuchando. Quiere decir que estamos llegando a nuestra gente, a nuestra comunidad. Eso me da muchísimo orgullo, muchísima felicidad por parte tuya y por parte mía, por supuesto, porque la verdad es que nos gusta ayudar y contribuir con un granito de arena, por lo menos en este caso, con información. Entonces, vamos aquí. Aquí me están haciendo una pregunta, es que cómo es eso de la carga pública, tener deudas en tarjeta de crédito bastante alta y por algún momento pasar a collection o pasar en una deuda de un hospital que no haya uno podido pagar, ¿eso le afecta a uno por sus documentos? No debería afectarlo, sin embargo, o sea, la respuesta general es esta, no debería afectarlo, ¿no? Sin embargo, como la carga pública ahorita está, eso es otra información que les tengo, la carga pública, acuérdense que hablamos que estaba también bloqueada. Sin embargo, también les comenté que hay una corte federal en la semana pasada que estableció que solamente iba a ser bloqueada para 3 estados en todos los Estados Unidos, ¿no? Creo que es New York, Vermont y no recuerdo si Massachusetts o Connecticut, no recuerdo. Entonces, todo el resto de los estados sí va a tener la carga pública como regulación. Y ya el Departamento de Inmigración inclusive trajo de nuevo la forma, ya se consigue en la website para que la puedan observar. ¿Qué sucede? Que ciertamente hay ciertas características que van a afectar negativamente a la persona para que pueda ser residente permanente o para poder aplicar para su residencia permanente. Y no está contempladas deudas de tarjetas de crédito o collections, como me dice, como me estás explicando en la pregunta. Sin embargo, la misma forma de carga pública pregunta todos los assets que tú tienes, todas las deudas que tú tienes, todas las deudas con hospitales que tú puedas tener. Entonces, esa información igual va a ir al Departamento de Inmigración. Entonces, mi recomendación, ciertamente hay solamente ciertos rubros que van a afectar negativamente o que se pueden determinar como carga pública para afectar a una persona que está aplicando residencia permanente. Sin embargo, como ya toda esa información se va a empezar a obtener desde el 13 de octubre, eso me olvidó decirle, el 13 de octubre comienza nuevamente a implementarse la forma I-944, que es la de la carga pública, y allí nuevamente van a empezar a preguntar toda esa información. ¿Tienes deuda? ¿Tienes casa? ¿Tienes carro? ¿Cuánto tienes en el banco? Etcétera. Entonces, si la persona ha sometido su aplicación de la residencia permanente desde que la carga pública fue bloqueada, que fue aproximadamente como en julio, hasta el 13 de octubre, esa parte no lo va a afectar. Pero si la aplicación de la residencia permanente va a estar sometida después del 13 de octubre, probablemente sea un factor que ellos tomen en cuenta. Entonces, mi recomendación,
estamos viviendo tiempos duros, yo lo sé, pero la historia, y si no, le preguntamos a Adriana, que debe tener más experiencia en eso, qué importante es en este país crear tu propia historia crediticia, ¿no? Y Sí, cuidarla. Entonces, cuidarla. no solamente es, porque el proceso de inmigración me lo pide, no, es por tu vida, por tu propio bien, por tus hijos, por lo que le quieres dejar en el futuro. O sea, tratemos de pagar esas tarjetas de crédito, tratemos de, aunque sea buscar ayuda, hay muchas organizaciones que tienen pues algunos sistemas que tratan de ayudar a las personas para pagarlas en menos tiempo, para tener sistemas que puedan ayudar a esos pagos. Sí, como dice Adriana, a la fuente, hay que buscar, yo eso no las puedo ayudar, yo no les puedo decir, yo tengo un sistema que les va a permitir pagar a las tarjetas de crédito en menos tiempo, no, porque no tengo idea. Pero sí les puedo decir que no lo hagan por el proceso migratorio, háganlo por ustedes, por su familia, por sus hijos, por lo que le quieren dejar en el futuro. Porque y si no, bueno, le voy a dar la palabra a Adriana. ¿Qué tan importante es la historia crediticia cuando tú quieres aplicar para comprar una casa, ¿no? Exactamente, en este Ujú. país es muy, muy importante. Inclusive tengo un video para que las personas que estén interesadas, para los que apenas se están conectando por primera vez y no nos conocen, nosotros hacemos este tipo de entrevistas todos los miércoles a la abogada de inmigración, donde nos mantiene actualizado a todos de los temas de inmigración, que con esta administración pues es bastante cambiante. Sin embargo, el día de hoy lo hacemos de vez en cuando, por lo menos una vez cada 5 semanas, en promedio así vamos, Marina. Hay preguntas y respuestas, o sea que siéntanse libres los que están conectándose por primera vez de hacer sus preguntas, por favor, de manera general para que la abogada les pueda contestar. Y volviendo al tema del crédito, tengo un video en mi YouTube, en mi canal de YouTube que se llama Crédito. Es de 30 minutos y les hablo de lo importante que es el crédito en este país, qué quiere decir, cómo establecerlo o cómo crearlo para que ustedes puedan cumplir su gran sueño de ser propietarios de casa el día de mañana. Tengo otra pregunta, Marina. Me preguntan aquí, obviamente es un poquito general, pero así me llegó la pregunta. ¿Puedo trabajar en los Estados Unidos mientras estoy esperando por mi green card? Bueno, vamos a, como todos los abogados, podemos contestar esta pregunta, ¿no? Vamos a hablar de escenarios. Okay. Yo me imagino que lo que quiso preguntar la persona fue, ya yo sometí mi aplicación de la residencia permanente, ¿puedo trabajar en Estados Unidos mientras me llega la residencia permanente? Y por supuesto la respuesta también viene en escenario. Si la persona durante el proceso de aplicación de la Green Card recibió su permiso de trabajo, que es factible, entonces evidentemente ya con ese permiso de trabajo puede hacerlo legalmente. Si la persona está casada con un ciudadano americano y el proceso es por aplicación de ajuste de estatus a través de matrimonio con ciudadano americano y la persona está, por supuesto, trabajando o ha estado trabajando en el pasado, ojo, yo no estoy diciendo búscate un trabajo ahora, sino que si la persona ha estado trabajando en el pasado, una de las cosas que el proceso de aplicación de ajuste de estatus que se hace a través de casarse con un ciudadano americano, es que te perdona, o sea, waive lo que es el haberte quedado ilegalmente en el país después de haber entrado legalmente y adicionalmente a eso el haber trabajado ilegalmente. Entonces, lo importante es que si lo estás haciendo y tu aplicación es por matrimonio, probablemente tú puedas tener eso perdonado. Sin embargo, hay que decirlo, porque otra cosa que sucede es que dices, ay, no, mejor yo no lo digo, abogado. No, no, dilo, porque si realmente la ley te está amparando a que, evidentemente, si has trabajado ilegalmente y estás casado con ciudadano americano y estás haciendo tu residencia permanente a través de esa petición, entonces dilo, porque si no lo dices y estás mintiendo, y si no estás mintiendo, y si estás mintiendo, entonces puede ser un fraude. Entonces, por eso digo, son escenarios, ¿no? Ahora, si la petición es de otra naturaleza, por ejemplo, de padres a hijos, entonces ahí estamos un poquito más vulnerables, los escenarios son diferentes. Ya sí recomendaría pues trabajar un poco, o sea, realmente no trabajar ilegalmente durante el proceso, porque pues evidentemente, como les dije anteriormente, cuando la persona hace el proceso a través de matrimonio, sí lo perdonan, más cuando lo hacen otras categorías, no. Entonces, vamos a tener un poquito de cuidado con eso, para que no pueda interferir en la decisión de la determinación del ajuste de estatus.
Listo, abogada, muchas gracias. Otra pregunta que me hacen aquí, Marina, y es, ¿qué tipo de visa puedo solicitar para traer la persona que quiero que me ayude a cuidar mis niños? Porque es la nana que me crió en mi país y quisiera traérmela para acá para que me ayude con mis hijos. ¿Qué tipo de visa puedo solicitar? Si la persona es ciudadana americana naturalizada, ¿verdad? Ella puede pedir a su nani, o sea, hay una visa especial para nanis, para que pueda cuidar a sus hijos. Sin embargo, lo más importante para saber de esa visa es una visa de trabajo que la persona le tiene que pagar, o sea, el salario en base a lo que el Departamento del Trabajo establece en Estados Unidos. No es que me voy a traer a mi nani porque, bueno, si me la traigo, vamos a poner el ejemplo de Colombia, por ejemplo, y me la traigo de Colombia, entonces le voy a pagar en pesos colombianos. O sea, lo que se gana en pesos colombianos o lo que una nani gana en pesos colombianos. No, lamentablemente eso no funciona así. Lo más importante es saber que si tú puedes traer a tu nani, la tienes que explicar al Departamento de Inmigración que pues ciertamente es tu nani, que hay una relación de confianza, que te cuida a ti cuando pequeño, que quiere que te cuida a tus niños, pero adicionalmente que tú tienes suficiente salario como para que tú puedas pagarle a ella el salario que gana una nani en Estados Unidos, dependiendo de la región, que ya sabemos que... Pero esa visa, ese tipo, esa compensación la podemos balancear con la vivienda que se le va a dar y con la alimentación. Generalmente sí, o sea, es decir, tú vas a colocar, ok, el salario es tanto y se le va a dar vivienda y se le va a prestar un carro y se le va, pero tampoco puede ser mitad salario y mitad vivienda y comida y carro. Entonces, eso es algo que es un porcentaje pequeño de ese salario como unos beneficios, pero no es que, bueno, si la nani gana, por ejemplo, aquí, qué sé yo, $15 la hora, por decirte un número. No, realmente el Departamento del Trabajo tiene hay un link que uno busca allí y coloca, ok, en la región de Forsyth County, Carolina del Norte, ¿cuánto ganaría una nani? En la región de Mecklenburg, en Charlotte, ¿cuánto ganaría una nani? En Florida. Entonces, ahí van indicando cuáles serían los salarios de estas personas para que se pueda cumplir con lo que el Departamento del Trabajo establece. Entonces, imagínate que sean $15, tampoco le voy a pagar $7.50 y lo otro le voy a cobrar en casa y carro y bueno, no el carro, sino prestarle el carro y la comida. Entonces hay que tener bastante consideración con eso. Ok. Me preguntan aquí, ¿es necesario tener seguro médico en el momento de aplicar a la residencia? No necesariamente. Los seguros médicos también están relacionados con la forma I-944. Hay una pregunta que lo establece. Si tienes o no tienes seguro médico y por qué no lo tienes. Entonces, por ejemplo, en las que yo hice o en las que se sometieron antes de que se bloqueada la carga pública, que fue de entre febrero y julio, lo que colocamos, por ejemplo, si la persona no tenía seguro médico, indicábamos que el peticionario sí tenía seguro médico, y que se comprometía a colocarle seguro médico al beneficiario, que sería el inmigrante, en cuanto la persona ya tuviera acceso a un Social Security o un seguro social. Porque lo que sucede también es que la mayoría y eso puedo estar equivocado, pero es lo que me han dicho mis clientes, no manejo la parte de seguro, no soy corredora de seguro, pero me han dicho mis clientes que la mayoría de los seguros médicos piden un seguro social. Entonces, al pedir un seguro social, evidentemente la persona cuando está en proceso, a menos que le llegue ese permiso de trabajo en el interín de su aplicación, esperando ya por la decisión definitiva, no va a poder tener un seguro social. Entonces, esa es la razón y justificación por la que se otorga o se establece cuando la persona no tiene seguro médico, todavía se indica que sí lo va a tener, pero que se está esperando ya sea el permiso de trabajo o ya la residencia o ya la green card para que la persona pueda tener un seguro social y adicional y ya con eso pueda el esposo quizá, si es una petición de esposo, o el padre si es una petición de padre, o el hijo si es una petición de hijos a padre, poder someterlo en su seguro o colocarlo como beneficiario dentro de su seguro. Ok. Marina, me surge una pregunta ahí y creo que entre todo lo que tú has dicho lo has contestado, pero me queda a mí la duda. Básicamente, ¿qué pasa con una persona que está en todo el proceso migratorio, legalizar sus documentos y de alguna manera le resulte una enfermedad bien delicada
o tiene una enfermedad persistente que nunca fue mencionada y una vez solicite sus documentos, pues resulta que va a tener que pedir la ayuda del gobierno y tener a lo mejor una diabetes, algo así, ese tipo de enfermedades que es de por vida. Puede llegar a pensar de que el Departamento de Inmigración diga, bueno, no, usted ahorita es una carga para nosotros y por esto, o sea, Pero la pregunta. no, está muy buena la pregunta. Realmente dentro de los rubros que establecen todos estos beneficios que se piden, beneficios públicos que se piden, para que pueda afectar o no a la aplicación de residencia permanente, acuérdate que dijimos que lo que está excepcionado es cuando la persona va a emergencias médicas. Y la persona, acuérdate que este país, todo lo que es la parte médica es sagrado, ¿no? Entonces, si la persona realmente va tiene una emergencia y va a un hospital, es que no es que lo van a dejar morir, ni le van a decir, ¿sabes qué? Devuélvete cuando tú tengas tu seguro social y tu seguro médico, sino que lo tienen que atender, ¿no? Entonces, si la persona puede demostrar que esa situación que le pasó, que por la cual fue atendido en cuanto a la parte médica fue una emergencia, pues eso está excepcionado de la parte de la carga pública. Y acuérdate también que cuando la persona tiene la residencia permanente, ya no tiene que lidiar con lo de la carga pública mientras está en el proceso. Lo que sí te he dicho es que una vez que la persona ya es residente permanente, y aun cuando no le vayan a quitar la residencia permanente, porque pues evidentemente la carga pública es para los que están aplicando residencia permanente, no los que ya la tienen, también es importante saber que hay siempre un patrocinador que firma ante el Departamento de Inmigración diciendo que se va a ser responsable de esta persona si lo llegara a necesitar. Entonces, aun cuando se le pueda dar toda esa cobertura, si es emergencia médica no cuenta, pero Okay. si, por ejemplo, es cualquier otro, como dices tú, una enfermedad que necesita un tratamiento muy fuerte, etcétera, este patrocinador que ya se ha comprometido con el gobierno a ayudar al inmigrante o a este nuevo residente permanente, quizás en el futuro pueda ser demandado para que esas cantidades de dinero se devuelvan al Estado. Entonces, eso es la otra parte que tenemos que considerar. Yo nunca le he pedido a mis clientes que se dejen morir o que se pongan peores. Una de las cosas más importantes, algo que les quiero contar de mi familia es que yo vengo de familia de médicos. Mi papá era médico, mi hermana es médico, mi hermano es médico, mis primos son médicos, o sea, realmente yo Doctor, como ¿qué que... pasó contigo? Yo desde chiquitica mi mamá me decía que yo no quería ser médico. Todas mis hermanas jugaban con el estetoscopio de mi papá y yo que no, o sea, yo como que le tenía como fiebre, ¿no? Okay. Entonces, sí, por ahí, pero sí te puedo decir, mi abuelo sí era abogado, mi abuelo fue abogado, sé que Ah, quizás de bueno. por allá me sale la herencia, no sé. Lo cierto es que viniendo de familias de médicos, te puedo decir que la mejor medicina es la preventiva. Sí. Entonces lo escuché muchísimo. Entonces, imagínate que una persona tenga algo, ella sabe en su mente, algo está pasando. No, yo no voy a ir al médico porque no tengo seguro médico. No, yo no voy al médico. Entonces, esa enfermedad se va empeorando, se va creciendo y va creciendo. Y llega un momento en que ya no va a poder ser posible hacer mucho. Entonces, yo nunca les he pedido a mis clientes, miren, no esperen porque tienen una residencia permanente y no. Si realmente se sienten mal, si realmente su mismo cuerpo les está diciendo, vayan al médico, porque pues es preferible encontrar una enfermedad al principio que ya un estado avanzado. Evidentemente va a tomar muchísimo más tiempo para que la persona pueda recuperarse, muchísimo más tratamiento, muchísimo, inclusive operaciones. Entonces, eso es lo que les digo. Hay que poner un balance, ¿no? También lo que la ley establece y también lo que mi propia vida, mi propia salud me exige, ¿no? Porque si evidentemente yo voy a esperar, no, que me salga mi residencia permanente, pero yo me siento súper mal, no me puedo levantar en la cama, pero no quiero ir al médico, bueno, vamos a una emergencia. Ya sabemos que las emergencias pues son o sea, ese rubro está excepcionado con respecto a la carga pública, entonces no esperemos mucho tampoco si nos sentimos mal, no por el Correcto. proceso inmigratorio. Gracias, abogada. Me preguntan aquí, qué pena que cuando hablas, hay veces yo tengo que estar mirando aquí y acá, porque como les dije, yo soy solita y entonces mientras escribo, mientras miro, mientras hago, entonces Gracias. discúlpenme ahí. Aquí me preguntan mi hijo lo traje cuando tenía 9 años y le dieron asilo político, ya es ciudadano, ¿él puede pedirme cuando él tenga 18 años y se puede arreglar algo?
Generalmente las peticiones de hijos a padres es a los 21 años, no a los 18. Ok. Lamentablemente. Sí, siempre se ha criticado el hecho de que sí, las personas pueden pedir a sus esposos a los 18 años, pero no pueden pedir a sus padres hasta que tengan 21 años. Y bueno, Correcto. depende mucho de cómo ha venido la persona al país, si vino, entró y salió, si vino por la frontera y la agarraron y le tomaron huella. O sea, depende mucho cómo está estructurado el caso. Para eso son las consultas, para poder determinar exactamente cuál es la estrategia legal. Pero en general, los hijos de 21 años pueden pedir a sus padres, si lo establece la ley. Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Una pregunta que tengo aquí de las que me habían mandado. Una persona que le dieron su green card, tuvo su residencia por asilo político y luego obtuvo su ciudadanía. ¿Y le pueden llegar a quitar la ciudadanía si se llegan a dar cuenta que mintió durante el proceso del asilo político? Ay, Dios mío, esa pregunta es bien fuerte. Depende de la mentira, no sé qué mentira habrá sido, depende de la mentira porque acuérdate de lo que llamamos fraude, ¿no? Entonces el fraude es bien penalizado en el departamento, o sea, en todo lo que es la ley de inmigración. Entonces depende de qué mentira, si la mentira realmente es básica con respecto a todo lo que es el asilo, entonces estamos hablando de un fraude. Entonces, Ujú. sí hay posibilidades de poder perder la ciudadanía. Evidentemente es algo que el Departamento de Inmigración tiene que saber, para poder empezar un proceso para poder quitar esa ciudadanía que ya se otorgó. No es un Que por proceso una que mentira es posible. es posible porque es fraude. Ah, Ujú. ok. Todo el proceso de residencia permanente y también de ciudadanía probablemente esté basado en fraude. Pero tiene que ser una mentira básica, no es que de pronto de todo, o sea, sí me persiguieron, sí demostré miedo creíble, pero en vez de decir que fue mi persecución en enero, yo dije que fue en diciembre porque pudieran, a poder demostrar un poco casos más fuertes, pues eso no sería una mentira básica, una mentira del core. Mentiras, por ejemplo, no me persiguieron, nunca tuve miedo creíble, yo todo me lo inventé y pues dije un poco mentira, traje un poco de documento falso, que nadie existe, no firmaron, fueron personas inventadas, entonces ahí sí estamos hablando de fraude. De un caso crítico. Ujú. Me preguntan aquí, si se me vence la visa, ¿me pueden deportar? ¿Pueden encontrarme y deportarme? Depende de cuál visa. Si una Mm, visa, le voy a indicar lo que mi experiencia indica. Por ejemplo, si las visas son las visas de trabajo, ujú. esas generalmente están un poco más controladas, ¿no? Es decir, cuando la visa de trabajo termina, el empleador está obligado a indicarlo, a informarle al Departamento de Inmigración que la visa ya ha terminado, y ya el Departamento de Inmigración está, pues, en conocimiento de que la visa no se va a renovar, por ejemplo, ¿no? Ujú. Las visas de estudiantes también están bastante controladas. Tiene Sí. un sistema que se llama SEVIS. Ese sistema pues indica si la persona o sea, está actualmente estudiando porque la universidad o el college tiene que automáticamente enviar todas las I-20, tiene que estar estableciendo si el estudiante se inscribió o no se inscribió en el semestre, etcétera. Entonces, ese sistema también monitorea todas las visas de estudiantes. Ahora, con respecto a las visas de turista, es un poco más complicado poder ir a tu casa o a la casa de la persona que tú dijiste que te ibas a quedar y pues tocar la puerta y llevarlo, ¿no? A menos que la persona realmente pueda haber cometido un delito grave y pueda ser pues perseguido por esto y terminar en manos de ICE. Pero de resto sí es un poco, yo no les estoy diciendo que se queden ilegalmente, ojo. Eso es otra cosa que me preguntó un cliente porque me hizo exactamente esa misma pregunta y yo le dije esta respuesta. Entonces me dijo, okay, o sea, entonces me puedo quedar ilegalmente. Yo le digo, no, yo no le estoy diciendo que usted se quede ilegalmente, solo le estoy diciendo cuáles son los riesgos si usted como con una visa de turista puede pues quedarse en el país. Lo que también yo les indico es lo siguiente, cuando la persona se decide quedar en el país, empieza a acumular presencia ilegal. La Mm. presencia ilegal tiene penalidades. Y eso es bien importante que lo sepan porque la mayoría no lo saben y creen que me voy a quedar un año y después me voy. Y después regreso con la misma visa. ¿Qué pasa? Que cuando la persona se queda,
y la persona que acumula 6 meses de presencia ilegal, es decir, imagínate una visa de turista, te dieron 6 meses para quedar y decides quedarte 6 meses más. No tienes una opción de poder extender esa estadía, sobre todo ahorita con la pandemia, lo hablamos en uno de los programas que hicimos, pero decides, no, definitivamente yo no voy a hacer extensión, yo me voy a quedar, etc. Una vez que esos 6 meses pasan, ya las penalidades comienzan a presentarse para que la persona, si sale, no pueda entrar otra vez nuevamente. Es decir, si la persona sale después de 6 meses de presencia ilegal, tiene una penalidad de 3 años que no puede entrar legalmente. ¿Okay? Si la persona se queda por más de un año ilegalmente, la penalidad y sale del país y quiere volver a entrar, tiene que esperar afuera 10 años para poder entregar. Por supuesto, hay waivers, o sea, cada caso es diferente. Hay personas que, por ejemplo, pueden salir, se quedan y salen y hay maneras como poder, aplicar por esos perdones, pero la regla es general. Si la persona se queda más de 6 meses, la penalidad son 3 años. Si la persona se queda más de un año ilegalmente, entonces la penalidad son 10 años. Y es bien importante que se sepa porque si la persona lo decide hacer, y ojo nuevamente, yo no les estoy diciendo que se queden ilegalmente, es bien importante eso, pero si la persona lo decide hacer por cualquier circunstancia, que sepa que prácticamente se queda en el país o que trate de saber de que si sale después de ese tiempo va a tener una penalidad y no va a poder regresar al país legalmente. Entonces es bien importante saber eso o manejar esas fechas para poder tomar una decisión acorde. Se nos acabó el tiempo, va con la última pregunta. Y me quedó una lista de preguntas, abogada. ¿Qué tal la cosa? Me quedó fue una lista de preguntas porque me las mandan durante la semana, yo las voy escribiendo y se me quedó una lista, pero bueno, después programamos otra entrevista de esta, pero se nos acabó el tiempo. Va la última pregunta. ¿Cómo funciona la visa de inversionista? Esa me la hacen constantemente real estate. Me dicen, vea, yo quiero comprar allá. ¿Cómo tramito mi visa de inversionista de real estate y de cualquier otro que de pronto quiera venir a montar un negocio? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los topes? ¿Qué tienen que hacer? Claro. Bueno, hay dos tipos de visas de inversionista, la que yo llamo de mini inversionista y la grandotota de EB5 que llaman. La visa de mini inversionista, como la llamo yo, esas son las visas que pueden hacer una inversión menor, no necesariamente tienen que ser 5 millones de dólares como en la EB5, perdón, 1 millón de dólares como en la EB5, pueden ser pues mucho menos. Y son visas que están estructuradas para países que tienen tratados económicos con Estados Unidos. Es decir, no pueden ser todos los países. Hay una lista de países que establecen ese tipo de visas, son la E1, E2. Hay una que es de inversionistas, hay otras que son para trading, es decir, para intercambio. Y ambas las he hecho, ambas con éxito, gracias a Dios. Hay, como te digo, una lista de países, sería cuestión de revisar si el país de origen de la persona puede calificar y adicionalmente a eso generalmente se pide una inversión de $100,000. Entonces, y que la persona tenga experiencia en business, es decir, no es, no, lo que pasa es que yo soy abogado y de pronto se me ocurrió poner una inversión de vender zapatos, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente tienes que tener algún tipo de background que establezca que realmente tú eres una persona de negocios, que es una persona que sabe cómo crear una compañía, cómo mantenerla, cómo vender, porque la idea de estas visas es crear fuentes de trabajo en Estados Unidos. Entonces la persona viene, ¿verdad? Con ese dinero, invierte, pero a la misma vez tiene que contratar personal, ya sea residente permanente o ciudadano americano. Entonces, con esto está creando fuentes para que la economía de Estados Unidos, pues, evidentemente se mueva. Y la idea no es
yo pongo los $100,000 y los dejo ahí. No, tiene que ser una persona capacitada que pueda utilizar esos $100,000 y más bien reproducirlo para crear más fuentes de trabajo. Es decir, puedes comenzar con 2 empleados, 3 empleados, pero si eres una persona de negocio, si eres una persona que sabe lo que estás haciendo, evidentemente esas fuentes de trabajo van a reproducirse y probablemente a los 2 años ya tengas 5 empleados, etcétera. Entonces, eso es el bienestar que está buscando el país, o sea, Estados Unidos, para que tú puedas venir a invertir ese dinero en Estados Unidos. Ahora, la otra visa de inversiones, que es la más grande, que es la EB-5, esa sí tiene un proceso muchísimo más complicado. Se requiere $1,000,000 para las zonas citadinas y $500,000 mínimo para las zonas rurales. Entonces, ese proceso, si son, como les he estado manifestando, muchísimo más complicado. Hay un proceso de unos servicios regionales que son los que prácticamente verifican, revisan si la persona tiene todos los requisitos para poder venir a invertir a Estados Unidos. Y como les digo, o sea, son inversiones altas, $1,000,000, $500,000, y también demostrar que la persona tiene los conocimientos necesarios, además del dinero, y que también la idea es generar fuentes de trabajo a residentes permanentes y ciudadanos americanos. Eso es muy importante, todo lo que nos dijo abogada. Y una de las cosas que siempre también les recalco a la gente es que vayan a la fuente, y pues Marina siempre me ha escuchado y siempre le digo, vayan a la fuente, pregunten, pregunten, pregunten y sobre todo compartan, compartan, compartan. Este video porque le puede estar llegando a alguien que realmente lo necesita. Y una de las cosas que tú mencionaste ahorita y que para mí es muy importante es no asumir. Cuando por ejemplo, en el caso tuyo, tú explicas y a lo mejor de pronto uno lo interpreta de alguna manera. Y yo siempre tengo el vicio de decir, ok, usted lo que me quiso decir es esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor es la abogada, y eso ocurre mucho también con los doctores, que explican las cosas y a algunos se les van unas palabritas ahí como medio técnicas y queda uno como que, ¿qué fue lo que quiso decir? Entonces lo tiene uno que traducir al español colombiano, al español mexicano, al español tal. Entonces, siempre acostúmbrense en ustedes, chicos, es devolver la pregunta al experto en el tema para que el mensaje sea bien transmitido. Eso es bien importante porque se pueden malinterpretar algunos términos o asumir cosas. De todas maneras, abogada, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué nos vas a hablar el próximo miércoles? ¿Qué te parece, Adriana? A ver, te pregunto, ¿cuántas preguntas tienes allí? ¿Tienes suficiente como para hacer otro programa? Quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas. Bueno, hagamos otro programa de preguntas y respuestas, a ver si nos ponemos al día. ¿Qué te parece? Ok, vamos a decir, porque me quedaron varias preguntas. Yo sé que surgen muchas y hay personas que nos ven por primera vez, entonces como que no le queda la pregunta, pero lo aseguro que acaba el programa y dice, debí haber preguntado esto. Listo, de todas maneras, entonces dejemos preguntas y respuestas para el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Dios quiera que la tecnología no me vaya a matar todavía, chicos, por favor. Necesitamos vida, Adriana. Sí, hay un recito para el próximo miércoles para que no me pase lo mismo de hoy. No se le olvide, seguimos en tiempo de cuidarnos, de cuidar a los más vulnerables, utilizar las mascarillas, lavarnos las manos constantemente y proteger y cuidar a los más vulnerables. Gracias, abogada, por todo este tiempo. No, gracias, Adriana. Gracias a ti por permitirme llegar a los hogares y a los trabajos de las personas que se conectan. Estamos acá para ayudarlos, para asistirlos y para tratar de actualizarlos, porque como les dice Adriana, todos los días están cambiando las cosas en el mundo de inmigración. Y aquí estamos entonces para poderlos actualizar y dejarles saber las noticias que son buenas, las que no son tan buenas, pero que nos compete a todos como inmigrantes. Bendiciones a todos, sigamos cuidándonos. Yo siempre les repito, estamos conectados. Si alguna vez tuvieron alguna duda de que cómo nos conectamos la raza humana, unos por aquí, otros por allá, ahora nos están probando. Si no nos ponemos al día y no nos cuidamos todos, vamos a continuar con esta pandemia quizás hasta cuándo. Entonces, conectados estamos, ayudémonos todos, como dice Adriana, a cuidar a los más vulnerables y mantener la distancia social, que eso es bien importante. He visto varios videos en que, Dios mío, están las fiestas y la gente feliz. Bueno, es que es verdad, a veces es complicado, pero bueno, tratemos en lo posible de que
cumplamos las regulaciones para poder salir de esto. Ok. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Cuídense y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Hasta luego, Adriana. Hasta luego. Bendiciones. Chao, Marina. Nos vemos. Bendiciones. Bye.